Estamos con ráfaga de 45 a 50 kilómetros. En estos días lo que queremos hacer es ir de El Cóndor hacia Bahía Creek, hacer noche ahí. En ese trayecto tenemos hasta la Lobería, asfalto, ruta. Después es ripio. Muy buenos días. Buen día. Buen día, fresquito. Se dan cuenta que está fresco por la vestimenta de la capa de la señora. Sí, no, aparte igual recién me levanté. Está fresco, pero como recién me levanté también se nota. Sí. No, sí, se nota. No hay explicación para dar, o sea, No, encima me acosté con el pelo mojado, peor. echarle la culpa al agua. Para cualquier lado. Estamos dividiendo el desayuno. Tenemos media factura para uno, media factura para el otro. Es porque quedó. Y se comparte. Y el café Claro. también, de uno sacamos para dos. Porque es fuerte, la verdad, entonces nos Sí, rinde hay, para dos hay cafés. dos cosas. Yo a mí el café fuerte no me gusta, entonces el saco que sobra de él lo pongo en el mío y queda joya. Nada de viento hoy, lo que sí, que está fresco. Pero no, nada de viento, ni una hojita. Se mueve apenas un poquito, la planta se mueve, nada que ver a lo que era ayer. Creo que hemos batido el récord, casi un poquito más de una hora y un par de minutos para armar la moto. Pero bueno, cabe destacar y aclarar que anoche hicimos como un pre-armado. Ay, qué incómodo. Atrás se siente como vas tambaleando, o sea, hasta que te adaptes de vuelta. Es increíble esto de que pasan un par de días que no andas con la moto con todo el equipaje. Sí. Y te desacostumbras totalmente y decís, ¿cómo carajo llegamos hasta acá? ¿Cómo hicimos casi más de 2000 kilómetros con todo este peso? No, y ahora vos decís de vuelta, ¿cómo vamos a salir? Y lo que nos espera, pero bueno. Lo que nos espera. Atrás dejamos el Cóndor, el balneario El Cóndor. Pero no nos vamos a ir antes sin despedirnos con la mejor vista que tiene para nosotros que hemos recorrido en estos días el Cóndor. Los famosos loros barranqueros. Tenemos uno súper cerquita. Bueno, y acá la señora se está tratando de comunicar, están charlando, le está preguntando cómo está el viento. Claro, te me regalás, o le estás chiflando. Pero yo ve qué hacía. Por chiflar la cámara. No nos podíamos ir sin despedirnos de este lugar. Acá nos encontramos en el memorial a los héroes de Malvinas con el avión. Y de este lado tenemos el faro, el primer faro de la Patagonia. Ya lo vinimos a mostrar, mostramos todo este lugar. También contamos la historia de este lugar en videos anteriores. Pero no es solamente esto, le queremos mostrar también la vista que hay desde acá por si no viste el video anterior. Y aparte porque también nos queremos despedir. ¡Wow! Está más lindo de cuando vinimos el otro día porque vinimos a la tarde. Pero miren lo que es el Atlántico. Por favor. Y acá abajo, o sea, acá empiezan los acantilados. Los acantilados de la Patagonia empiezan justo acá, en el Cóndor. Y todo lo que es acá abajo y a lo largo están las cuevas de los loros barranqueros. Todo ahí abajo. Son unos 45 metros de altura tiene acá este acantilado. No, por favor. Gente, vamos todo por allá. Vamos a empezar a costear todo por la ruta 1. Los acantilados. ¿Qué día nos espera, Cocho? ¿Qué días? Espectacular. ¿Qué día nos espera? Y hoy vamos a aprovechar que no hay tanto viento como ayer. Hasta Bahía Creek son casi 100 kilómetros. Son 99 kilómetros que nos marca desde el Cóndor. Y en el medio está la Lobería, que también queremos frenar. Porque yo al menos nunca vi un lobo marino y esas clases de bicho. ¿Vos, Cocho? No, tampoco. La verdad que no los conozco. Solo por foto, Discovery Channel Y videos. y videos. Ahora sí, sobre la ruta 1. Nuevamente. Vamos a bajar esto que hay viento. El clima parece que nos va a recontra acompañar. Miramos el pronóstico y el tema del viento, que nos estamos acostumbrando al tema del viento y la marea, la plea.
Hoy marcaba 12 kilómetros para lo que es esta hora, que son alrededor de las 8:20, y recién para el mediodía la máxima como ráfagas de 30 kilómetros, lo cual es mucho más tranquilo que lo de ayer, que eran hasta 45 a 50 kilómetros. No, ayer fue terrible, terrible. Y hoy vamos a disfrutar el fresquito también porque está fresquito, por suerte, el viento. Tenemos el tanque de combustible lleno porque de acá en adelante no hay combustible hasta San Antonio Oeste. Tenemos comida como para 2 días, como para picotear, porque también tenemos la intención de acampar en la playa. Quiero acampar en la playa, agarrar un palito, clavar un pescadito, prender un fueguito y hacerlo. Y taparme mi parte con un ojete y hacer como esa película que era un chico y una chica que estaban en una isla. Uy, Solos. película vieja. Y si somos viejos, Acocho. No, perdóname, habla por vos. A ver, vi un cartelito que dice bajada del Espigón. Estamos en la playa del Espigón, a 16 kilómetros del Cóndor, y bueno, acá lo que hace una referencia de que es un lugar para hacer deportes acuático y también para la pesca. ¿Qué vista tenemos de todos los acantilados? La ruta 1 va por ahí. Miren cómo va haciendo ese zigzag. ¡Wow! Hermosa vista de los acantilados, pero tenemos que seguir camino. Nuevo integrante, una maderita. Entre el armado de la moto y el apuro para salir a ruta, nos olvidamos de agradecerle a Nico, que fue quien nos cedió el lugar durante todos estos días para que nos hospedemos. Así que Nico, amigo, mil gracias. No nos sacamos una foto, eso sí, nos pusimos a charlar y nunca nos sacamos una foto. Acá no se nota el viento, pero en la ruta sí. Anteriormente le habíamos dicho a nosotros que era un viento de 12 kilómetros ráfaga, pero cómo se notan esos 12 kilómetros, porque lo tenemos de frente. Y como cuando el acantilado es más bajo, así no como ahora está alto, pero cuando baja un poquito se viene el cachetazo del viento. El lobo marino, 3 kilómetros. Ya estamos en la lobería. Acá se terminó el asfalto, así que ténganlo en cuenta. De acá, a partir de acá es todo ripio. Bahía Rosa 20 kilómetros, Bahía Creek 70, Puerto Julián 100. Sí. Vamos a ver, que queremos ver el lobo marino, supuestamente sí, dentro de 3 kilómetros. Yo pensaba que estaba ahí en la lobería. No, yo no creo que esté los lobos marinos abajo y todos los, ponele, los habitantes, que son poquitos, los habitantes arriba. No, tienen que estar alejados. Los primeros ripios de la IBR y este viaje, Dios. Siento cómo se está moviendo la ruedita atrás. Sí, no, todavía no le tengo confianza. Qué viento. Todo este trayecto hasta acá, hasta la lobería, vinimos a 60 kilómetros en cuarta, porque si le ponía quinta se moría y era exigirla al pedo a la moto, y aprovechamos que no, un solo auto cruzamos en todos estos 30 kilómetros que hicimos. Punta Bermeja, la lobería, ingreso acá. Bueno, joya, venimos bien. Lo que me estaba pasando es que no alcanzo a distinguir el piso sólido de cuando hay las huellones de piedra. No, ¿qué está cerrado? No, Punta Bermeja dice. No. A ver. No puede ser. ¿Qué dice? Apertura de 10, cierre de 18. Ah, jodeme. No. Bueno, son las 9:15.
voy a aprovechar para desinflarle un poco la rueda. Nunca hicimos esto, así que eso es la primera vez. Me siento re pro haciendo esto. Lo vi en tantos videos de motoviajeros que les inflan las ruedas, todo eso así. Me voy a pasar y va a quedar en llanta. ¿Y cómo sabes cuánto? Le doy. La de atrás no sé qué hacerle. Ahí sí. No sé si bajarle la presión porque me da cosa por el tema del peso, que es la cubierta que lleva más peso. La voy a dejar así, como está. ¿Qué estás haciendo? Matando el tiempo sería. Unos momentos después. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Usted se puede ingresar? Sí, sí. Ah. Vamos, listo. Puntual el muchacho. Súper puntual. Yo digo, Menos acá vamos a 5. tener que esperar. Ah, re. 5 minutos faltan. ¿Vamos a tener que esperar un rato? No, puntualísimo. Soy Pablo Ulrich, guarda ambiental de la Reserva Faunística Punta Bermeja. Nos encontramos en el centro de interpretación. Tenemos muestras de los diversos animales, tanto de fauna marina como algunos del monte que se protege aquí. Y estamos cerca también de los miradores para observar una de las mayores colonias de lobo marino de Sudamérica. Estamos hablando de una cantidad de ejemplares alrededor de 7.500. Qué lindo recorrido que hicimos por el centro de interpretación. Muy lindo, hay un montón de curiosidades que pudimos ver y que nos fueron explicando. Y ahora nos prestaron unos largavistas porque bueno, los lobos marinos se encuentran a unos 50-60 metros de distancia abajo en la costa. Vamos a ver si podemos lograr ver algo. Che, yo nunca usé nada de esto. No, yo tampoco. No sé cómo se va a escuchar el audio, pero bueno, acá están. Es una de las reservas más grandes que hay de lobos marinos. Están todos por ahí, no sé si la cámara los va a captar, no tenemos buen zoom con la GoPro. Ahora vamos a probar con el teléfono a ver si podemos hacer zoom. Vamos a ir camino, nos encontramos con Juan, que también está viajando en moto, como pueden ver obviamente, y es un acocho seguidor. Mirá dónde nos habíamos encontrado, un acocho seguidor. Y él sigue también para el lado sur, así que vamos a hacer unos kilómetros al menos hasta Bahía Creek. No le puedo explicar la sensación de la moto adelante, parece que va en hielo. Yo sé que van a decir es que la moto va cargada, así ya lo sé. Ahorrate ese comentario, por favor. Nada, con la mejor onda. Yo sé que es el tema del peso, o sea, toda la carga va atrás, obviamente, en la mayor carga. Yo me trato de tirar hacia adelante un poco, desinflando la cubierta hace que saliera un poco más a la forma del piso, pero bien. Sigo con ese problema que no puedo distinguir entre, como acá, los colchones de piedra con la parte firme, con la huella. No la puedo distinguir. ¡Uy! No. Ah, por favor. No. Pero vamos a ir tranquilo y va a esta velocidad. Vamos a 30 kilómetros en cuarta, porque en tercera si no se enrosca mucho. Y el viento que colabora un poquito también a que se mueva bastante la moto. Pero va, cocho. No, bueno, va re bien, digo yo. Yo no tengo la misma tensión que vos estás teniendo ahí. Encima con los años de ir acá atrás, yo voy súper relajada. Sí siento adelante cómo se mueve y bueno, atrás cómo va. También coleando, digamos, poquitito.
Esta parte se puso un poquito más firme. Ahí veo atrás que viene Juan, veo la luz. Lo que pasa es que él viene más despacio. Él anda en una Dominar 400 y tiene cubiertas lisas totalmente. Por momentos te hace pegar una fruncida importantísima. No. Hacerle seña a Juan que tenga cuidado. Uy. La mierda. No veo nada encima. No distingo un carajo el camino. Vos andás así porque todo arena. Como castiga. Me olvidé el casco abierto. No, cerralo. Mirá lo que es esto, vale la pena renegar. Miren lo que es la vista acá del mar. Qué locura, cocho. Encima está entre las ganas de mirar para el costado, vos más que nada, y para el frente. Voy a aprovechar y disfrutar un poco más las vistas. Yo no puedo mirar mucho, pero qué increíble. La última vez que anduvimos así por algo parecido fue cuando volvíamos de Perú, que hicimos parte de la costa ahí de Chile. Uy, sí. Las costas, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa que tiene una energía para andar en la moto, para ir mirándolas, a mí me fascina. Vamos para adelante con toda subida. Subida y la arena. Ay. Mira el banco de arenita que va. Ay, no, acá no, justo en subida, pa. Vamos que podemos. La fuerza. Vamos. Muy bien, listo. En la cámara nunca se va a poder reflejar lo que es al 100% de lo que uno está viviendo, de lo que está mostrando. Yo no sé si seguía, no podés descuidarte 2 segundos. No. Ni él adelante ni yo acá atrás, porque me tengo que tratar de quedarme lo más quieta posible o tratar de seguir el movimiento de él para no desestabilizar nada. Esta parte está recontra serruchada. Che, a ver cómo viene Juan. Ay, por favor. ¡Qué dolor de cuerpo! ¿Vos cómo venía, cocho? Bien, me duele la cintura. Y tensa. Estoy retensa. Sí. Pero bien. ¿Cómo venís? ¿Bien? Sí. Se sacude para todos lados, ¿viste? Yo voy derecho, después me tira un poco y ahí la estabilizo y trato de frenar. Igual vamos. La cubierta de calle. Sí, no, pero yo también con esta cubierta con taco y se sacude para todos lados por el tema del peso. Pero vamos a hacer así, vamos a mantener distancia por eso de que nos vamos moviendo para cada lado, ¿viste? Por la duda que no nos golpeemos. Claro, obvio, como veníamos. Sí. Joya, listo. No, la tengo. Ay, por Dios. Ay, necesito respirar. Qué susto. Una escultura de tiburones, eso. La verdad no nos bajamos porque no hay dónde parar la moto. Qué bonito lugar y todo lo que nos espera por ver. Paradita para chusmear cómo está todo lleno de tierra. ¿Cómo venimos? No da más. Te matan, ¿viste? Sí. Está terrible el serrucho. Está todo bien agarrado. Nada se movió. Qué camino duro, gente, que fue. Desde el Cóndor acá son exactamente 100 kilómetros y desde el Cóndor a la Lobería, si no recuerdo mal, son unos 30 que tenemos asfalto, 30 kilómetros de asfalto. Después el resto, los 70 kilómetros, es piedra y arena, así. Bueno, acá está bastante compacto porque está la calle principal de lo que es
Bahía Creek. Nosotros venimos de ese lado. Lo primero que se van a encontrar van a ser con dos proveedurías, una enfrente de la otra. Esta que tiene las banderitas acá, creo que es la que se llama Eclipse, tiene wifi, datazo. La IBR, una locura cómo se viene portando, cómo se bancó todo, y nosotros también, porque fue un camino que nos llevó un montón de esfuerzo físico. Comimos un rico sándwich ahí con la flaca y con Juan. Y ahora quiero ver esto. Nunca en mi vida vi algo así. No, nunca vi algo así en mi vida. Miren esto. Los famosos médanos de Bahía Creek. Nunca había visto médanos de harina así tan grandes. No. Sí. Es harina. Qué pelotudez, ¿no? Pero es harina. Súper finita, suavecita. Por la información que estuvimos leyendo, solamente lo habitan 6 personas que están siempre estables acá en la bahía. Después viene más gente por el tema del turismo. ¿Qué te estás preparando como para tirarte de cabeza al médano? No sé si de cabeza, pero... ¿Me puedo levantar? Sí, sí, yo te levanto. Ay, no, tenés que tirar. Imposible. Estoy en el mismo lugar. Es increíble esto. No es el Sahara. No es Egipto. Es Bahía Creek. Ay, por favor. Hasta donde dé la vista. Es hermoso. Miren esta casa. O sea, se la está comiendo el médano. Y esto no hay forma de pararlo. Porque es inmenso, inmenso y no para. No para y no para. Miren, se le fue la arena a la casa. O sea, increíble. Miren, tienen la arena en la ventana, en la puerta. Miren, acá ya está a la altura del techo. Miren. Y ahí ya le rompió un vidrio y se le está metiendo la arena adentro. Es algo que pasa porque los médanos se van trasladando, se van moviendo constantemente, están en movimiento constantemente. Ay. Pucha el pie. ¡Ay! Deja. ¿Estás bien? Sí, ¿vos? Sí. Vení. ¿Estás bien? Sí. Levántate, arriba. Sentate. Sentate. Ay, Dios, más difícil que levantar. Para que... Fue una estupidez, vos fíjate todo lo que hicimos y nos venimos a caer acá. O sea, hicimos 80 kilómetros ripio, boludo. 80. Fue el peso. Pará, ¿cómo hacemos para levantarla? ¿Y al revés? Ah, no la vamos a poder levantar, che. Si querés yo voy del otro lado. Pará. ¿Esto se puede agarrar? Sí. Va. Ahí, ahora. Va. Vale.
Estoy re pesado como. Pará, dame un segundo que la subo yo. Sí, anda. Ahí está, soltala. Pasa caminando. Me parece que se desarmó esto. Espera que reviso las cosas. Ahora revisamos allá arriba. Pará. ¿Vos, Cocha, no te golpeaste nada? Pasa que como que cayeron parados. Y que yo la sostuve hasta que pude a la moto y se me fue. O sea, yo ya sabía que la moto se caía, pero yo quería que ella saliera, que no quedara apretada. Esa era la preocupación. ¿Te golpeaste la boca? No, ¿Te mordiste? No, deja de preocuparte, estoy bien, tengo arena. Agarra agua, juégate. Porque cuando te levantaste, yo te estaba hablando y vos te levantaste y te levantaste con arena y me vino arena. No sé nada. Que esa caída no quite lo hermoso que es este lugar. Acá, si no nos equivocamos, esta es la parte que se baja a la playa, porque este médano estaría sobre la ruta 1, pero lo acomodaron. Durante estos días lo acomodaron y está transitable. Así que esa es la famosa costa que muchos viajeros la han transitado por ahí. Esta es la parte donde salís de la costa, que venís de la costa y te encontrás con estos barcos y acá tenés que volver a retomar la ruta 1. San Antonio Este, para aquel lado, o sea que tendríamos que ir hacia la derecha, pero nosotros tenemos que seguir derecho para Punta Mejillón, que supuestamente estaría Pozo Salado. ¿Qué haces? ¿Seguir para San Antonio Este? Seguramente voy a ir por la 3, 32 kilómetros. Sí, un gusto haber compartido ruta, caída y todo. Después escríbeme por Instagram, así nos ponemos en contacto. Te etiqueto después en la foto Dale. que nos sacamos. Chao. Buena onda, que sigan lindo el viaje y bueno. Supuestamente son 5 kilómetros por este camino y tendríamos que llegar hacia la playa. Pequeño desvío tomamos. A ver si podemos ranchar una vez por todas. Sí, que bastante cansados estamos, tuvimos Sí. un día. Quiero dormir. Llegamos a destino, Pozo Salado, Punta Mejillones y Caleta de los Loros, pero nos encontramos con una historia diferente a lo que nos habían contado. Como a nosotros nos dijeron que vengamos a este lugar, que es hermoso y que podíamos acampar por la playa. Obviamente que no es con los pies ahí, con la carpa en el agua, porque es peligroso, pero no. O sea, ahí está la vivienda del guarda ambiental y la zona de camping está por acá. Esta es la zona de acampe, no hay agua, justamente hoy estos días no está habiendo agua, así que los baños no están funcionando. Eso no sería un gran inconveniente, pero no es lo que nos habían contado a nosotros y lo que nosotros queríamos hacer. Lo próximo que nosotros tenemos es San Antonio Este. Tenemos que volver un poco para atrás, retomar de vuelta la 1. Estos son los 5 kilómetros que hicimos recién. Porque si no, volver para atrás No también... podemos. No podemos porque por el combustible. No llegamos con el combustible. Bueno, No, si no vamos a ver... Vamos a hacer una cosa. Vamos un poco más adelante y vemos. Total, tenemos la carpa, tenemos agua, tenemos luz, tenemos todo. Paramos porque la verdad el cuerpo no nos da más, estamos cansados, tenemos hambre y estábamos viendo si armamos carpa acá, pero no. Acá no, allá arriba, ahora les muestro. Miren lo que es el Atlántico. No sé, tiene algo que te hipnotiza, ¿no? Que te pones así y puedes estar un buen rato mirándolo. Al menos lo que me pasa a mí. La idea era armar la carpa por acá, que es lo más plano que encontramos, pero hay que hacer una limpieza porque está todo lleno de piedras, hay pedazos de vidrio. Perdimos un tornillo de acá del parabrisas y se me viene perdiendo esto, así que ahora cuando frendemos le voy a pegar una ajustada, pero vamos a seguir camino.
Llegamos a Puerto San Antonio Este, un día que pasamos de caída, golpes. Recién tratamos de armar la carpa ahí en la playa Las Conchillas y no se pudo por el viento. Fue terrible desarmar y después volver a armar fue totalmente frustrante. Son como, ¿qué hora es? 8:20 van a ser. Son las 8:20. Y menos mal que estaba de día. Hay luz todavía. No sabemos dónde vamos a dormir. No vamos a armar carpa porque tenemos una mugre impresionante. Mucha mugre. Todo el equipo está sucio. Lo tenemos que limpiar. Así que el video lo vamos a ir terminando acá. A pesar de todo lo que ha pasado durante el día, que no pudimos armar la carpa y disfrutar del mar, estamos haciendo lo que nos gusta, disfrutando de lo que nos gusta. A veces toca un poquito cosas lindas, otras no tan lindas. Hoy fue un popurrí bastante. Esta aventura sigue. Nos sacamos las ganas de hacer la ruta 1, que era lo que queríamos. Ya sabemos que no lo va. Tengo una mugre, es polvo, todo polvillo es lo que Miren tenemos. las manos. No, es terrible. Así Ese que cansancio, la cara de muerto que tenemos. y los al dos. reparo porque hay un viento terrible. Pero bueno, esto Vamos. sigue, hay que ponerle la mejor cara y tratar de ponerle siempre la mejor energía. Recordarles, gente, que los queremos mucho, Muchísimo. pero mucho. Y que nos estamos viendo, ¿dónde? ¿A Cocho? En un próximo video, perdidísimos por Argentina. Escúchame, más que perdido, ¿dónde carajo vamos a No dormir? sé dónde vamos a dormir. dormir.